Carlos, Lourdes, Teresa, Blanca y yo, Aurora, y somos alumnos de segundo de ESO de Ariel Los Cerros. Estamos aquí con Andrea Pistini. el director de la sinagoga. Si queréis, podéis acompañarnos en este viaje extremo. Bueno, pues la primera pregunta sería, en la época en la que vivieron la cultura judía y permanecieron en nuestra península ibérica, y si nos podría dar algunos detalles del tiempo que estuvieron concretamente en nuestra ciudad, en Úbeda. Pues en relación a la península ibérica nos consta arqueológicamente que hay presencia de comunidades judías desde por lo menos la época romana, por tanto podríamos decir hace 2000 años más o menos. En el caso concreto de Úbeda, pues difícil de decir, no obstante algunos datos nos permiten por lo menos afirmar que hubo judíos desde la Edad Media, es decir, hace unos 1100 años ya hubo comunidades judías por las casas que se conservan, algunos archivos históricos también que nos hablan de comunidades judías en la Edad Media en Úbeda. ¿Y nos podría explicar cómo vivían en sus casas? Bueno, los judíos en la época de la Edad Media, que es la que nos atañe, pues vivían más o menos al igual que los demás. La diferencia fundamental la tenemos en el culto religioso, que mientras los musulmanes tienen su día sagrado en el viernes, los judíos lo tendrían el sábado y los cristianos los domingos, y también porque hay símbolos en las casas que te indican que son familias de origen judío, ¿no? En el caso concreto de la Sinagoga del Agua, pues tenemos esas columnas con esos capiteles en la parte superior que nos muestran símbolos judíos. Sabemos que en Úbeda vivían tres culturas, los judíos, los cristianos y los musulmanes, ¿no? ¿Las otras dos culturas respetaban a los judíos? Depende del momento histórico al que podemos referirnos. Nos gusta mucho pensar en esa convivencia, en esa coexistencia pacífica y respetuosa y tolerante. En realidad, dependiendo del momento histórico al que podemos referirnos, hubo también importantes conflictos y problemas entre ellos, por tanto de intolerancia. ¿Nos puede explicar un poco qué hacían en la sinagoga y algunos de sus rituales? Bueno, la sinagoga como tal hay que considerarlo no solamente un lugar de culto, sino también un lugar para el estudio y la lectura. De modo que también cuando es considerado un lugar de encuentro, es aquí donde se reúne, las personas importantes de la sociedad, de la comunidad judía. Recordamos además que para que toda decisión que se toma debe de tener un mínimo de 10 judíos varones adultos, por tanto mayores de 13 años, por tanto tiene esa función, llamémosla social, pública, inclusive en algunos casos poco habituales, pero se puede dar, puede ser también alojamiento, pero sobre todo es un lugar de culto, evidentemente, un lugar para la liturgia, ¿no? Y por tanto, dentro de la liturgia, lógicamente, está la celebración del Shabbat, es decir, el sábado es el día del reposo para los judíos, pero también esas otras fiestas importantes que se celebran a lo largo del calendario judío, que no es el calendario gregoriano que todos conocemos ahora, ¿no? Por ejemplo, en el calendario judío, en este año 2016, estamos en el 5776. ¿Y ahora nos podría decir si para entrar necesitamos alguna vestimenta? ¿Alguna vestimenta específica para entrar a la sinagoga? Evidentemente sí. Sobre todo para el rezo, digamos, se usaría un talik, que es el que se usa en los hombros y en la cabeza, dependiendo un poco de las circunstancias, y sobre todo los hombres siempre usan un gorrito, que se llama kippah, que se mete encima de la cabeza. Por tanto, inclusive hoy en día, obligatoriamente, si hablásemos de una sinagoga consagrada, pues todo hombre tiene que usar una kippah para poder entrar. ¿Y hay algún objeto específico? Bueno, objetos específicos dentro de los rituales judíos hay varios. Ahora mismo aquí estamos viendo sin duda el más importante y más sagrado de todos ellos, es el rollo de la Torá. En este caso concreto, además, aquí en la sinagoga conservamos uno que tiene unos 500 años, es una pieza original, por tanto, tan sagrado que nunca se toca, de modo que
está siempre enrollado sobre esas dos guías de madera, y cuando está enrollado se conserva dentro de unas fundas, normalmente aterciopeladas, que se llaman mail, se guardan dentro de ese mueble que simboliza el Aron HaKodesh, por tanto el mueble del arca, el mueble de la alianza, y a su vez esto en la sinagoga tendría una cortina por delante que llamamos paroshet, ¿no? Por tanto a modo de decorado de protección también del lugar más sagrado dentro de la sinagoga. ¿Podría decirnos de cuándo se construyó? La sinagoga del agua calculamos que puede haberse construido alrededor del siglo X-XI, por lo menos en función de algunos elementos encontrados, la tipología de los arcos y de la importantísima galería de mujeres que también se conserva. Por tanto, allí está el origen de la sinagoga. ¿Durante cuánto tiempo ha estado funcionando y se ha usado como tal? Pues creemos que por lo menos hasta 1391, ¿no? Que fue el año del dramático pogrom que obligó a aquellos pocos judíos que se quedaron en ciudades como Úbeda a refugiarse en la judería que en el caso de Úbeda ubicamos en el barrio del Alcázar. ¿Y desde cuándo está abierta al público? Pues está abierta al público desde el 27 de febrero de 2010. En esta esquina, porque es una esquina que podemos ver perfectamente desde fuera, aquí había 3 casas, donde hasta hace 10 años habitaban 7 familias, inclusive había una peluquería. Esta puerta ciega que estamos viendo ahora literalmente era la entrada de una peluquería, y por tanto esas 3 casas con todo el caos que conllevaba el que aquí habitaban familias, inclusive había una peluquería, estaba totalmente oculto. Una familia de Úbeda, la familia Crespo López, compró esas 3 casas para hacer una promoción inmobiliaria. Sin embargo, cuando empiezan las obras, empiezan a encontrarse arcos, columnas, capiteles, cantinas, increíble pero cierto, esta familia en lugar de destruir, conserva, pone en valor, añade lo que le falta, por tanto modifica el proyecto original varias veces. Las obras duraron 4 años y finalmente en febrero de 2010 abrimos a los visitantes y aquí seguimos abriendo todos los días. ¿Actualmente cuántas reformas se han llevado a cabo? Pues en la actualidad, una vez abierta la sinagoga del agua, podemos decir que durante las obras, que duraron 4 años, las reformas fueron muchas. Sabemos que esto era un baño judío. ¿Qué se hacía aquí? Pues el mikve, así se llama el baño judío, es un lugar de purificación, de limpieza espiritual. Por tanto, los judíos, sobre todo los viernes por la tarde, antes del Shabbat, vienen, se inmergen en el agua para purificarse.